Esta es la meditación número 10 sobre los abusos litúrgicos. Pido ayuda económica, invito muchachas a que entren a esta congregación. Hoy quiero hablar de una consecuencia de que el sacerdote celebre de cara al pueblo, cometiendo un abuso litúrgico que va contra la lex orandi. El Papa Francisco, en su último documento, habla de la lex orandi, que se encuentra en los misales, en el de San Pío V, que es reproducido en el misal de Pablo VI, en el canon número 1. Y aún ahí, con las diferentes variaciones que se hicieron, no de acuerdo al texto del Vaticano II, ni al contexto, sino con el pretexto del Vaticano II. Aún ahí, en el ofertorio, al final, se encuentra una rúbrica, en el nuevo misal estoy hablando, que dice, el sacerdote ahora besa el altar y se voltea de frente al pueblo y dice, orad hermanos para que este sacrificio, etc. Eso lo he repetido ya muchas veces. Está indicando que el sacerdote celebre de espaldas al pueblo, de cara a Dios. Pero nadie hace caso. Ningún obispo se hace custodio de la tradición. Ningún obispo corrige, más aún ellos celebran así, todo mundo. Y en lengua vulgar, contra lo que dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, el primer documento, número 36.1, lingua latina servetur, que se conserve la lengua latina en los ritos romanos de Occidente. Muchos dicen, si nuestro Señor hablaba arameo, la misa debe celebrarse en arameo. Anoche le respondí a una persona, ¿verdad? Sí, en todos los ritos antioquenos, que los tenemos aquí en San Diego, California, por los emigrados, en el rito maronita, en el rito siriaco o siro, en el rito asirio, en el rito caldeo, en el rito malabar, en el rito malancar, se celebra en arameo, la lengua de Cristo. Pero nosotros no somos arameos, somos romanos, y por eso se celebra en latín. Esa es una respuesta muy sencilla. Mis queridos hermanos, el sacerdote, cuando celebra la Santa Misa, es el momento de su oración personal, que al mismo tiempo es la oración pública del pueblo. Y él está al frente del pueblo, no de frente al pueblo, entiendan eso en castellano. Al frente del pueblo significa mirando hacia Dios. Frente al pueblo es mirando hacia el pueblo. La oración se hace mirando a Dios. El sacerdote debe estar recogido, no distraído, no en una diversión, que es divertirse. Verto, vertis, vertere, versi, versum, es un verbo latino que significa darse la vuelta, derramarse, verter un líquido. ¿Qué significa verter? Derramar un líquido. La poca piedad, la fe del sacerdote se divierte,
se vierte, se desparrama, se efunde en bien de los fieles. No, en detrimento suyo personal, porque queda vacío, distraído, traído, jalado a otras cosas. Eso significa distraer. Trajo, trajis, trajere, traxi, tractum. Arrastrado hacia el pueblo. Y no, mis hermanos, es el momento de concentrarse en Dios, de pensar en Dios, de poner, como dice San Ignacio de Loyola, todos los sentidos externos e internos en Dios, mirándolo a Él, como dirá Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es la contemplación? Amar a Dios mirándolo, mirar a Dios amándolo. Eso es la misa para el sacerdote, es la fuente de su santificación, el origen de su piedad. Y no, si el sacerdote celebra de frente al pueblo, de espaldas a Dios, ¿en qué se ha convertido el sacerdote, mis hermanos? Vean los videos que circulan por todas partes. En un bailarín. Taylor Marshall sacó un video, un Twitter hace 2 días, y muestra a los sacerdotes bailando en el altar. Las monjitas dándose vueltas, remolineando, el pueblo volviéndose loco. Eso no quiso el Concilio Vaticano II, no. Yo conocí los padres conciliares, en su gran mayoría eran obispos escogidos por Pío XI, por Pío XII, que escogieron los mejores sacerdotes. Ya, como dice el Papa Benedicto, en la carta que quiso dirigir a los jefes de las conferencias episcopales que se reunieron con el Papa Francisco para ver el asunto de los abusos sexuales de los sacerdotes. En esa carta, el Papa Benedicto, ya emérito, hace varias aclaraciones históricas importantísimas y dice que ya en tiempos de Pablo VI, el criterio para escoger los obispos fue que fueran abiertos a las novedades, diríamos nosotros con un lenguaje tomado de Pío X, de San Pío X, de Pío XII, deseosos de novedades. Una terminología tradicional en la Iglesia, novatores. Ya los padres de la Iglesia hablan en contra de los novatores, los que buscan que todo sea nuevo. Y ese fue el criterio, lo dice con mucha tristeza el Papa emérito Benedicto en esa carta, que es pública, la pueden ver en internet. Queridos hermanos, el sacerdote no es un artista, no es un actor, no es un entretenedor, no es un presentador, no es un facilitador, no es un mistagogo. La palabra mistagogo viene de los paganos, era, diríamos hoy, el maestro de ceremonias en la introducción a los misterios paganos. Hay unas catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén. Significa introducir a los misterios, pero no son en el sentido, lo repito, de un maestro de ceremonias, de un mesero,
de un jefe de meseros, de un arquitriclino como en las bodas de Caná. No, el sacerdote no es eso. ¿Qué es el sacerdote en la misa, mis hermanos? Es un hombre, sí, tomado de entre los hombres, constituido en favor de los hombres, pero en las cosas que se refieren a Dios, únicamente en esas cosas. Y está frente a Dios, intercediendo por su pueblo, como el sumo sacerdote que entraba una vez al año en el Santo de los Santos. Nos dicen los escritos rabínicos. ¿Cuáles son los escritos rabínicos? La Mishnah, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, los Midrashim y la Cábala. Nos dicen esos escritos mucho acerca de cómo entraba el sumo sacerdote al Santo de los Santos. Y hay una anécdota interesante, que le amarraban un pie del tobillo con una cuerda, para que si moría dentro del Santo de los Santos, lo pudieran jalar afuera sin entrar allí. Tan santo era ese lugar que no se podía entrar ni para sacar a un muerto. Ese respeto lo heredó la Iglesia en el altar. Por eso el sacerdote debe concentrarse en Dios. Y en cierto sentido, entendamos esa frase que yo les he repetido mucho. La misa no es para el pueblo, no, es para Dios. Es el pueblo que viene a darle a Dios el culto, la adoración, la Eucaristía, la acción de gracias, la propiciación, pedirle perdón, la impetración, pedirle beneficios. Esa acción del pueblo hacia Dios, que se transforma luego en acción de Dios. ¿Qué es pues el sacerdote? Es sacrificador y víctima, porque Jesucristo es la víctima, la hostia. Lo que es sacrificado es Jesucristo. Y Jesucristo es el sacrificador que se ofrece a sí mismo al Padre voluntariamente, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos pues, señores obispos, arzobispos, cardenales, conferencias episcopales, vamos regresando a lo básico. Regresar a Jesucristo nos pide el Concilio Ecuménico Vaticano II. Regresar a las fuentes, esas fuentes de agua viva, regresar a la oración. Si el sacerdote pierde su recogimiento, su contacto con Dios, pierde también el contacto con el pueblo. Por más cuerdas que le echen al sacerdote con el pueblo, se distancia del pueblo. Repito, se convierte en un espectáculo. Hemos visto sacerdotes en patines, en patineta, en Filipinas, en un video, y gracias a Dios el señor obispo lo corrigió, pero es una excepción. Donde quiera vemos abusos litúrgicos espantosos. Y ningún obispo los corrige, porque muchas veces son los cardenales que están haciendo esas misas con payasos, profanando la casa de Dios, cometiendo sacrilegios. Son los arzobispos, los obispos, que ellos mismos incitan a los abusos litúrgicos. Reflexionen, señores obispos.
Reflexionen. Ah, qué rápidos para guillotinar a los sacerdotes que celebramos la misa tradicional. Qué prestos, rápidos, inmediatos para dar el tiro de gracia en la frente a los que ya estábamos casi moribundos por esa bomba atómica que nos mandó el Papa Francisco. No, mis hermanos, eso no le complace a Dios, eso no le agrada a Dios. Vamos a corregir los abusos litúrgicos. Y el primer abuso que deben corregir los señores obispos es que se diga la misa de frente al pueblo. Es un abuso, ya lo he demostrado. Abusus non tollit usum, ya he hablado de eso. El segundo abuso es que la misa no se diga en latín, debe celebrarse en latín. Y eso le dará recogimiento a la Iglesia. Eso hará que la Iglesia se reconstruya, se restaure, señores obispos. No es agarrarse a formas del pasado, son formas del presente. Lo dijo el Papa Francisco el 16 de julio. El misal de Pablo VI es la lex orandi, y en el misal de Pablo VI viene la rúbrica que es la misma de San Pío V. Cuando el sacerdote dice, orad hermanos, besa el altar y se voltea hacia los fieles. Y eso lo he repetido y repetido. Está indicando que el sacerdote está de espaldas al pueblo. Corrijan eso, señores obispos. Comiencen por allí y van a ver un renacimiento enorme de la Iglesia. Sacerdotes, compañeros míos, hermanos míos, les repito lo que les dijo el cardenal Roberto Sara. Celebren de espaldas al pueblo, al frente del pueblo, de cara a Dios. Si la Iglesia está bien orientada, será de cara al oriente. Pero muchas iglesias, esta por ejemplo, no está bien orientada. El oriente está allá. Aquí estoy de cara al occidente, de manera que hay que hablar con propiedad. Y lo más claro es decir de espaldas al pueblo. Aunque parezca que el Padre no toma en cuenta al pueblo. Entiéndelo, es el primero del pueblo, es el que está al frente del pueblo. Como les dije yo, de los israelíes en su ejército, del famoso Moshe Dayan, aquel general tuerto, con su grito, Aharay, que es el grito de guerra del ejército de Israel. Aharay significa detrás de mí. Y así el sacerdote está al frente de su ejército y todos están Aharav detrás de él. El que lo quiera entender lo va a entender. Y el que no, seguirá su camino, pues perdónenme, hacia la destrucción de la Iglesia. A destruir lo poquito que queda de la Iglesia. Todavía queda mucho por destruir, Y en eso están ocupadísimos muchos malos pastores, falsos profetas. A eso se dedican únicamente. Nosotros no. Queremos construir la Iglesia. De manera que el sacerdote no debe ser un creador de ceremonias. La creatividad litúrgica está condenada por muchos documentos de la Iglesia.
Nadie, dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, nemo et si sit sacerdos aliquid mutare debet, puede cambiar cosas en la liturgia, aunque sea sacerdote, aunque sea obispo, no pueden cambiar la regula orandi que tiene 2000 años. Y cuando el Papa Francisco habla de esa lex orandi, se refiere precisamente a eso, a ese usus, a esa regla antiquísima que no cambia, el modo de orar de la Iglesia y que se conserva, como dice el Papa Francisco, en el canon número 1, en la oración eucarística número 1, que es la que nombra. Vamos, mis hermanos, a reconstruir la Iglesia. De lo contrario, el sacerdote es un payaso, lo repito, un entretenedor, un presentador, un maestro de ceremonias, un mistagogo, llámalo como te dé la gana, pero no es Cristo, que se sacrifica, Cristo que ofrece su propia carne y sangre al Padre Celestial. Por eso los sacerdotes han perdido la vida espiritual. Por eso, mis hermanos, se entiende una frase que yo escuché en 1965, teniendo yo 18 años de edad. Hubo un congreso en el Seminario Pío Latinoamericano en Livorno, en la costa occidental de Italia, al norte un poco. Y llamaron a muchos grandes conferencistas, famosos, de los más progresistas, Y ahí uno de ellos, sarcásticamente, burlándose, decía una especie de chiste, en italiano barzelletta, que estaban los canónigos rezando el oficio divino en una iglesia, o sea, rezando vísperas, en latín, y cae un rayo en una torre y la iglesia tiembla y un canónigo dice: hermanos, dejemos todo, hagamos oración. Era una burla para decir que el oficio divino no es oración. Yo sufrí mucho en ese primer encuentro con los progresistas. Un padre jesuita, superior del seminario, después de una conferencia en que el malhadado conferencista habló de que no tenía sentido tener la reserva del Santísimo Sacramento en el altar, que era únicamente para los enfermos, que se podía poner en otro lugar, que la iglesia era como una tienda de campaña en la que la asamblea, ya se comenzaban esos nombrecitos, se reunía para la Eucaristía, pero terminada la asamblea había que quitar la Eucaristía, no tenía sentido. Decía, la iglesia debe ser un teatro vacío, un cine vacío, no debe estar ahí el Santísimo Sacramento. No tiene sentido, decía, con un coraje terrible. Y sale el jesuita famoso, él nos dio la conferencia, y llega a la capilla. Muchos de nosotros estábamos en la capilla, yo estaba ahí en la capilla, rezando. Llegó, no hizo genuflexión, abrió el sagrario, sacó el copón de las hostias consagradas
y se las tragó. Esa es la palabra, en griego, trogein. Todas las hostias, masticando de la... Acabó con el Santísimo Sacramento y luego apagó la lámpara. Y se fue. Nos dejó sin el Santísimo Sacramento. Yo me sentí mal, Yo me sentí muy mal. Pero luego salió un hermano lego de Cerdeña, que todo el mundo se burlaba de él, porque era muy terco. Y sardiñolo, en italiano, significa un burro, un sardiñolo. Y le decían el sardiñolo, pero nos hicimos amigos, porque yo hablaba italiano y me gustaba. El dialecto de Sardeña tiene mucho de latín y mucho de aragonés, de español. Y él me dijo, mira, vente para acá. Tenemos otra capillita chiquita de los hermanos legos, no de los sacerdotes, de los legos. Y ahí está el Santísimo. Ahí puedes venir a hacer oración. Me sentí feliz. Una capilla chiquita, pero bonita, antigua, Y ahí hacía yo mis horas santas. Pero la capilla grande del seminario ya no tenía Santísimo. Mis hermanos, cuántos abusos litúrgicos. Estamos en 1965, En el seminario para toda América Latina. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, etcétera, todo. De ahí salieron los obispos actuales, de esa mentalidad, educados por ese tipo de jesuitas. Qué triste, mis hermanos, qué triste. Vamos pues a pedir a Dios que el sacerdote tenga piedad, vida espiritual, devoción eucarística, que sea un contemplativo. Los domingos, les repito, yo celebro 4 misas por el indulto que tenemos en la Baja California. Toda mi vida he celebrado 4 misas los domingos, aquí, en mi tierra. Y son 4 horas santas que yo hago el domingo. 4 horas santas. Así debemos verlas. Cada misa es una hora santa del sacerdote. Por eso debe estar recogido, piadoso, fervoroso, silencioso. La misa de frente al pueblo es hablar y hablar y hablar y hablar el sacerdote. No termina de hablar. Yo invito a mis hermanos sacerdotes a que reflexionen sobre lo que les estoy diciendo, con conocimiento de causa. No es mi opinión. No, mis hermanos. Es la verdad, la única que te hará libre, como quiere que seamos el Papa Francisco. La verdad, mis hermanos, la verdad no se puede esconder, ni siquiera en los documentos. Como les dije, siempre hay algún agujero por donde sale la verdad, donde se asoma, por donde chorrea la verdad. El demonio no puede contener la verdad, no puede retenerla, nunca podrá. Ánimo a todos los sacerdotes que celebran la misa tradicional. Y ahora invito a todos los sacerdotes del mundo. Comienza a celebrar de espaldas al pueblo y si no sabes latín, en tu propia lengua. Pero como te he dicho, en voz baja, introduce el rito penitencial antiguo mientras el pueblo canta el Kyrie
introduce el ofertorio antiguo en silencio. El canon número 1 en silencio, porque es tu oración silenciosa, en voz baja, tú y Dios. El pueblo cumplirá lo que ordena el Vaticano II, cantar el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei. Paga a un organista, busca algún muchacho, hay miles de muchachos que tocan el organito, el teclado electrónico, que aprenda el Kyrie, el Gloria, el Sanctus, el Credo, el Agnus Dei. Sí puede, rete que puede. Que aprenda a tocarlo y que comience el pueblo a cantarlo. Kyrie, eleison. Es fácil, es pegajoso. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te. Y así, hijo, es sencillito. Hay medios por el internet, hay grabaciones, hay nota musical, todo. ¡Vamos a restaurar la iglesia! Sí se puede, mis hermanos. Si el sacerdote está de espaldas al pueblo, no va a bailar, ¿o sí? No, estaría loco. No va a hacer payasadas, no va a introducir novedades exóticas, porque está ocupado con Dios. Y eso es la misa, el sacerdote está ocupado con Dios. Pensemos en eso, mis hermanos. Y entonces habrá preparación a la misa. Acción de gracias después de la misa. Poco a poco iremos viendo esto. Luego les voy a hablar de otro abuso, que es celebrar la misa en la tarde, cuando no hay verdadera necesidad. Vamos a ver por qué la Iglesia permitió las misas vespertinas, que fue únicamente el domingo, para aquellos que no pueden ir a misa en la mañana, pero que ahora se ha convertido en los inicios de borracheras, de verdaderas orgías, con los 15 años, al menos en México, con las bodas que se celebran en la tarde. Y toda la noche son bailes y bailes y bailes, con canciones deshonestas, con borracheras, etcétera, etcétera. No todos, pero casi todos. Y el que me diga lo contrario, no eres pastor, no te das cuenta, no conoces las ovejas. Pero de eso hablaremos después. Por ahorita comencemos, pues, contra la creatividad litúrgica. No y no y no. Es un abuso litúrgico. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.